Buenas tardes. Gracias. Su apellido es bastante repetido acá. Sí, ya lo visitó varias veces. No le va. Bueno, está a disposición de... Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Te felicito nuevamente, te tenemos. Muchas gracias. Mi pregunta era dirigida para saber vos qué opinás sobre el rol que tiene que tener el juez en la audiencia de conciliación. Bien. Primero me gustaría hacer una aclaración preliminar antes del rol del juez en la audiencia de conciliación. El juez laboral tiene un rol completamente distinto al juez civil común. El juez civil común es un juez que modera intereses entre particulares, ¿no es cierto? En cambio, el juez laboral es un juez que se convierte en un ejecutor de un orden público de protección social. Entonces, el rol del juez laboral ya es distinto, porque él tiene un mandato constitucional de convertir a este trabajador en un sujeto de tutela preferente, así lo dice la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ya el rol es distinto, necesitamos un juez que brinde ese servicio de justicia fundamentalmente en un tiempo adecuado, que flexibilice un poco las formas, siempre teniendo en cuenta que ese sujeto, ese justiciable que va en busca de satisfacer un crédito alimentario, necesita la respuesta en el tiempo oportuno, porque como se dice, el tiempo en este tipo de procesos no es oro, el tiempo es justicia. Entonces, teniendo ese panorama primero de que el juez laboral es distinto al juez civil, su posición frente al justiciable es otra. Tenemos el tema de las audiencias de conciliación. Y ahí hay que hacer también una referencia a cómo fue cambiando. Nosotros desde el 91 hasta el 2017 teníamos un sistema procesal laboral escrito y de instancia única, en donde el juez de conciliación y trámite, que era el juez de primera instancia, tenía la facultad en esta audiencia de conciliación, ¿no es cierto?, de llegar a un acuerdo entre las partes. Y era importante porque era un juez que no dictaba sentencia, la sentencia la dictaba la Cámara, entonces él podía conciliar sin ningún tipo, digamos, de limitaciones en cuanto a ese doble posición entre el juez conciliador y el juez que en definitiva después va a dictar sentencia. El tema es que lamentablemente por determinados motivos este sistema no funcionó, la mora fue terrible. Las audiencias de conciliación que tenían sanciones muy importantes que obligaban a las partes, sanciones que entre comillas se discutió, eran tan graves que se discutía su constitucionalidad, ¿no es cierto? Pero lamentablemente por ausencia de los jueces en esas audiencias de conciliaciones, yo tuve oportunidad de estudiar estadísticas. En el año 2015 solamente se había conciliado en un juzgado que tuvo oportunidad de concursar 2 juicios, o sea, fue un fracaso, por eso la alta litigiosidad y los tiempos en que se llegaba al final del juicio. Con la reforma que fue a principios del 2017 cambia el sistema, sigue siendo escrito, lamentablemente, pero se cambia de instancia única a doble instancia. Y ahí hay un cambio fundamental en el tema de la audiencia de conciliación, porque esas sanciones que se tachaban de inconstitucionalidad, que eran tan graves, se quitaron del Código Procesal. Entonces ahora si las partes no van, se entiende que no hay conciliación y el proceso sigue. Lo cual me parece que ahí también lleva que directamente en este proceso, así tal cual está previsto, en la mayoría de los casos las partes no van a la audiencia y directamente se produce la prueba ofrecida. Pero bueno, ahora tenemos, en mayo del 2018 se sancionó la ley de la conciliación prejudicial obligatoria a través del DECLO en el marco de la Secretaría de Trabajo, sin perjuicio de que, bueno, no está reglamentada y también se va a discutir seguramente la constitucionalidad o no de establecer una instancia previa obligatoria. Pero me parece, volviendo al rol del juez laboral en la conciliación, cuando un juez laboral concilia tiene que tener en cuenta el marco legal. ¿Por qué? Porque los derechos laborales de los trabajadores son en principios irrenunciables. Entonces, cuando uno concilia y realiza transacciones, se pondría en riesgo ese principio de irrenunciabilidad.
Lo que hay que tener en claro que sobre lo que se pueden realizar transacciones o conciliaciones son sobre derechos litigiosos o dudosos. Y siempre y cuando, como dice el artículo 15 de la LST, se llegue a una justa composición de intereses. Ese es el marco que el juez debería tener para conciliar. Pero creo que es la herramienta fundamental. Aunque las partes ahora son reacias a ir a la audiencia, si se presenta la posibilidad de que lleguen las partes a la audiencia de conciliación, me parece fundamental tratar de conciliar para evitar, obviamente, el tiempo, que es el factor más importante en estos juicios laborales. Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿y qué opina cuál es su opinión sobre la conciliación Obligatoria en Secretaría de Trabajo? Sí. Lo recientemente aprobado. El sistema que se implementó ahora en la ley es similar al sistema que existe ya en la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno habla e indaga sobre el tema, los que están a favor del sistema dicen que se va a evitar un 30%, inclusive los más optimistas llegan a hablar de un 40% de litigiosidad que va a disminuir. El tema es que toda herramienta a priori no es ni buena ni mala, sino hay que ver en manos de quién recae. Primero hay que ver cómo se la reglamenta, que yo entiendo que también la reglamentación va a ser muy parecida a la de Buenos Aires, pero es fundamental que los conciliadores sean abogados, que sean especialistas en derechos laborales, y es también fundamental porque la crítica que se le hace a la ley radica en que el trabajador puede ir con la representación letrada o de un representante sindical. Entonces ahí ya es como que se pone en duda la constitucionalidad, además de que cada vez que se hable de una instancia previa, anterior a que el trabajador pueda acceder a la justicia, como pasa con las comisiones médicas, siempre se discute, ¿no es cierto?, la constitucionalidad. Pero yo creo que hay que esperar que salga la reglamentación, y si ayuda y disminuye la litigiosidad, bienvenido sea. El tema es que no se demore más de 4 meses entre que el trabajador presenta el formulario, se notifica a la empresa, se hace la audiencia y después obviamente tiene que ser homologada por el director de trabajo. Pero bueno, como toda herramienta hay que verla en funcionamiento. A priori le vamos a dar una oportunidad. Doctora, de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla en el sur Tucumán, que es el lugar donde sería el asiento del juzgado, ¿cuáles son las actividades económicas que más inciden en la litigiosidad? Bien. Cuando estuve analizando, el Centro Judicial Montero tiene una jurisdicción sobre el departamento de Monteros, Famaillá, Simoca y Tafí del Valle. Los datos que proporciona el censo del 2010 nos hablan sumando todos los departamentos de 100.000 personas. Obviamente estamos ya próximos al nuevo censo, así que debe haber habido un crecimiento importante de ese potencial número de justiciables, ¿no es cierto? Y la actividad económica fundamental en Montero es la actividad, es el trabajador agrario. Tenemos la caña de azúcar, tenemos el ingenio Ñuñorco y después tenemos en todos los otros departamentos, básicamente cuando uno busca cuál es la actividad principal es el trabajo del campo. Así de que por eso cuando yo siempre analizo cuál es el perfil del justiciable que va a concurrir a buscar respuestas, es probable que el grueso de los casos sean trabajadores agrarios. Y además sabemos, bueno, lamentablemente el momento que está transitando el país y la actividad azucarera también en particular, así de que va a ser épocas complicadas. ¿Y conoce de otras actividades económicas? Más allá de, bueno... de la caña del obrero del sur, o sea, ¿conoce otras actividades económicas de importancia que pueden incidir en el Centro Judicial de Montero? Además del campo, digamos, de la actividad agrícola, ganadera, calculo yo que habrá, no sé si habrá muchas, pero sí tiene que haber muchas fábricas y actividades industriales. Más que uno está acostumbrado aquí, cuando ejerce aquí, más comercio, más grandes empresas, o sea, el perfil
Y si vamos más para para Tafí, también habrá más turismo, y depende de servicios. Empanada. También. Si vamos a Famayá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted, doctora, litiga actualmente en el foro laboral? Sí. ¿Tiene muchos juicios laborales? Lamentablemente sí. Sí. ¿Y usted cree que con la modificación del Código Procesal Sí. ha mejorado o ha empeorado la situación en cuanto al tiempo, la demora de los juicios laborales? En realidad, cuando se hizo la reforma en el 2017, o sea que comenzó a ponerse, la situación era sumamente grave. La mora era terrible, los juicios demoraban 3 años en llegar a la Cámara y la Cámara para dictar sentencia se demoraba 2 o 3 años más. Obviamente la situación mejoró. Ahora también depende de qué juzgado estamos hablando. Hay juzgados que realmente uno consigue una sentencia en el término de 1 año, puede conseguir una sentencia en el término de 1 año. Después ya se empieza a complicar cuando empiezan con los recursos, las aclaratorias y hasta que llega el expediente a la Cámara. Pero no sé si es por el sistema en sí. En realidad el sistema óptimo sería la oralidad con la doble instancia. Nosotros quedamos en una mezcla entre doble instancia y escrito. Pero, como yo le digo, la herramienta depende de quién la maneja. Hay jueces que están haciendo un buen trabajo en primera instancia y hay otros que lamentablemente no. O sea que el tema es humano, no del sistema. Sí, de quien maneja la herramienta. Obviamente las herramientas son perfectibles. Tenemos además la tecnología que nos ayuda, pero en definitiva, si la persona encargada de manejarla no está a la altura de las circunstancias, en la práctica se ve, uno va viendo en cada juzgado y ve juzgado, uno entra en determinado juzgado que dice, ay Dios, y es el mismo código de procedimiento para todos. Muchas gracias, doctora. No, por favor, hasta luego. Muchas gracias. Tommy está presente, por favor, a disposición de ustedes. Bueno, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? doctora. ¿Cómo le va? Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Estamos de acá. Comencemos a ver qué opina usted sobre la doble instancia. Bueno, básicamente lo que ha sido la última reforma del Código Procesal Laboral, que instala la doble instancia, yo creo que ha sido muy positivo para, en general, digamos, si bien no se hizo una adaptación integral de la ley, o sea, una reforma del código, sino que está un poco parchada, creo que ha sido muy positiva por los tiempos, básicamente, en los que se obtiene una sentencia, ¿no? Y porque se evitan muchos pasos intermedios que antes había que cumplir desde la finalización de la etapa de prueba y el alegato. Había muchos pasos desde preparar el expediente, elevar, volver a, o sea, poner en conocimiento la sala que iba a intervenir, poner la documentación a control, o sea, todo ese tiempo se acorta. Y bueno, está, digamos, la garantía de la apelación, que si bien, o sea, ahora es un recurso normal, digamos, con la casación eso no pasaba, pero me parece que es positivo porque se obtiene un resultado más rápido, ¿no? Sí ha perdido un poco de protagonismo el juez en la audiencia de conciliación porque ya no tiene el mismo protagonismo de antes, pero bueno, con la adecuación y con los relatores, con la adecuación del juzgado, creo que ha sido un cambio positivo. Doctora, ¿qué opina sobre la conciliación laboral obligatoria en la Secretaría de Trabajo recientemente establecida por ley? Bueno, el año pasado se sancionó la ley de conciliación obligatoria y recién se ha publicado en junio de este año, pero todavía no está reglamentada, o sea que no se está aplicando en la práctica, ¿sí? Creo que el éxito va a depender básicamente de cómo se implemente. Está previsto que se llame a concurso para que los conciliadores sean abogados con un mínimo de 2 años de ejercicio en la profesión. En Buenos Aires funciona bien el CECLO, según tengo entendido, hay un nivel alto de conciliación y bueno, va a depender de cómo se lo implemente acá y los criterios que usen para la homologación de los acuerdos. Actualmente el criterio de la dirección creo que es muy restringido
y es difícil obtener muchas veces un acuerdo en tiempos normales o tiempos cortos. Por eso los abogados recurrimos mucho al Poder Judicial para obtener ciertas homologaciones que queremos y seguridad tanto para el trabajador en cuanto a tiempo como para el empleador. Porque la mayoría de los acuerdos tienen supeditado el pago a la homologación y en la Dirección de Trabajo está demorando mucho y hay muchos requisitos formales, además de establecer como parámetros objetivos de porcentajes de total de indemnización sin tener en cuenta el tipo de desvinculación. Por ejemplo, si ha sido un despido sin causa, un abandono, una renuncia, se toma en cuenta un 70 o un 75% de lo que sería la indemnización total. Pero bueno, depende cómo se lo implemente, creo que puede ser positivo en cuanto a limitación de la cantidad de juicios, ¿no? Bien, muchas gracias. Doctora, Sí. De acuerdo a la vida económica del sur Tucumán, ¿cuál usted cree que son las actividades que inciden en la litigiosidad laboral? ¿Actividades, me dice usted, o Sí. problemática, digamos? O problemáticas que surjan de esas actividades. Yo creo que básicamente es la falla registral, digamos, el subempleo o el empleo no registrado. Si hablamos de trabajo rural, hay mucho subempleo, por ahí trabajo de menores, o sea, creo que eso es una problemática que está muy vigente en el sur. Y bueno, pero también hay mucho que tiene que ver con comercio, o sea, hay otro tipo de actividades, pero creo que la principal problemática tiene que ser el subempleo. ¿Y alguna relación que tengan con la actividad agrícola? ¿Algo que me pueda contar usted? Bueno, nosotros en el estudio asesoramos mucho trabajadores como empleadores, digamos, nos dedicamos exclusivamente al derecho del trabajo. Desde hace muchos años que estoy trabajando yo en esto, por lo menos 18 años, o sea, que estoy en el estudio hace más de 18 años y de recibida tengo 17 y me dedico a esta actividad específicamente. Hay, en cuanto al trabajo rural, sí, el Ministerio de Trabajo y el Renatea trabajan mucho con lo que es la inspección, sobre todo en épocas de cosecha. Digamos, hacen las inspecciones de los colectivos, todo, sí se trabaja mucho con eso, digamos. Derivan en denuncias penales cuando hay trabajo de menores, pero bueno, creo que es una problemática muy común el tema de la interposición del empleador, o sea, es como el subempleo es una problemática que hay que atender. Y usted ha mencionado que ejerce la profesión. Sí, yo ejerzo la ¿Cuál profesión. sería su aporte como abogada si llega a ser juez del trabajo en Monteros? Yo creo que el aporte está básicamente en la experiencia que uno tiene, porque nosotros no, digamos, en nuestro estudio atendemos tanto trabajadores como empleadores y creo que esa relación que tenemos con las partes y la experiencia que uno tiene tanto en el litigio como en la prevención de los conflictos es un aporte que se puede dar a la sociedad, ¿no es cierto? Porque hay, digamos, una relación directa con las partes. O sea, no estoy hablando de un expediente, sino que, o sea, yo conozco la realidad de un trabajador y la realidad de un empleador. Tengo mucha experiencia dentro de un juicio, en audiencias, o sea, uno escucha un testigo, sabe, o sea, ya es, digamos, la experiencia del ejercicio de la profesión, la práctica te da. Bien. Doctora, teniendo en cuenta que se trata de un juzgado nuevo y con Sí. la experiencia que me consta de los pasillos de Sí. tener que tanto litigar, teniendo esa posibilidad, ¿haría alguna modificación que hoy los jueces del trabajo quizás tienen la posibilidad de hacerla y no la hacen? ¿Cómo ejercería esa función en las audiencias, con tu empleado? Yo creo que tratándose de un juzgado nuevo, digamos en que va a ser paulatino el ingreso de causas, pondría énfasis en la presencia en las audiencias. O sea, cuando se terceriza, digamos, cuando se delegan actividades de ese tipo en los funcionarios o empleados, se pierde muchas veces la posibilidad de conocer a la parte y también, digamos, estar presente en las audiencias testimoniales, o sea, en todo lo que se pueda estar presente. Creo que podría ser una gran oportunidad, digamos, por ser un juzgado nuevo. Yo entiendo que en juzgados que ya están trabajando y que pueden tener algún atraso, eso puede ser más difícil, pero me parece que se brinda esta posibilidad en un juzgado nuevo. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, doctora. bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal, doctora? La Muy bien, felicitamos por muchas gracias. llegar a esta instancia.
Te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre la mediación en materia laboral? Bueno, yo soy mediadora, o sea que tengo una visión favorable de toda instancia que permita un acercamiento entre las partes, una solución alternativa del conflicto, un acercamiento más allá de lo jurídico, de aquellas situaciones donde el juez decide, siempre es mejor que sean las partes quienes asuman su conflicto y puedan resolverlo de una manera más más acorde, digamos, a las necesidades, más puntual con lo que necesitan, y no sea el juez justiniano que da a cada uno lo suyo. Y en base a eso, digamos, si, teniendo en cuenta que si se lleva la mediación, el juicio laboral y la mediación, ¿cómo harían para mediar los derechos que son irrenunciables de los trabajadores? Bueno, lo que pasa es que ahí hay derechos que son irrenunciables, de lo que yo creo que esos no se pueden mediar. De hecho, hoy por hoy tampoco se pueden conciliar. Entonces, ese núcleo duro de los derechos quedarían fuera de toda mediación. No obstante, sabemos que hay un montón de juicios donde por fuera se terminan arreglando y a veces no siempre de la mejor manera, pero para el trabajador. Pero yo creo que el núcleo duro, mientras no se modifique la ley de fondo, debe respetarse, que no pueden ser mediados, porque no pueden ser, digamos, dejados de lado esos derechos. Doctora, ¿qué opina de la conciliación laboral obligatoria establecida recientemente por ley en la Secretaría de Trabajo? Yo la veo, como le decía al principio, para mí toda instancia previa de negociación siempre la veo como positiva. Me parece que ayuda mucho a acercar. Lo que pasa es que puntualmente con la Secretaría de Trabajo no está preparada ni desde la infraestructura ni tampoco desde la parte de personal en cuanto a la cantidad de personal que se necesita, ni tampoco los conciliadores tienen entrenamiento en mediación. Entonces yo creo que todo sirve, un buen camino, pero hay que mejorar las estructuras para poder posibilitar que se llegue, digamos, que realmente funcione la mediación en cuanto al sentido que tiene la mediación, y no que sea una instancia donde se dilaten los procesos, donde las partes vayan y simplemente digan hay acuerdo, no hay acuerdo, y no se ejerciten las herramientas, no se pongan en funcionamiento las herramientas puntuales de la mediación. ¿Por qué no nos habla un poco de la doctora Carrera? Bueno, soy mendocina, hace muchos años que vivo en Tucumán, estudié acá en la universidad pública, siempre quise ser abogada, nunca tuve problema con mi vocación desde chica, qué sé yo, calculo que debo haber tenido 7, 8 años, ya jugaba que era abogada, o sea, y bueno, vivo en pareja hace muchos años, no tengo hijos. Y bueno, soy una persona, como le decía, tranquila, me gusta trabajar. ¿Se trasladaría sin problema a Montero en casa? Y vivo lejos, así que yo todos los días tengo un tiempo de traslado, todos los días de ida y de vuelta. Es más, de hecho, sí, de hecho, hago horario corrido. Yo vengo a la mañana, hago tribunales, y después atiendo el estudio en la siesta, y tipo 5 de la tarde, bueno, ese es mi ideal, que nunca se cumple, pero bueno, es lo que exactamente, es lo que trato, tipo 5 de la tarde, desocuparme y volver a mi casa. Y bueno, hago yoga, hago gimnasia, me gusta leer, me gusta... Doctora, ¿cómo se informa? ¿A través de qué medios? Bueno, Internet creo que hoy por hoy nos sobrepasa a todos. Creo que la inmediatez de la información es a través de Internet. De todos modos, a mí me gusta mucho leer papel, digamos, me gusta todo lo que es libros. Si yo tengo que trabajar con algún caso y demás, me siento más cómoda con el papel. Más allá de que a veces uno busca, por ejemplo, un fallo o lo que fuere, en Internet lo bajo, lo imprimo y me gusta, como que lo internalizo mejor, digamos, leyéndolo desde el papel. ¿Y
puntualmente respecto a la información, ¿conoce si hay alguna empresa o fábrica en lo que sería su jurisdicción, su ámbito territorial, que se encuentre en una situación crítica en este momento? Y bueno, sé que está el ingenio en Ñuñoa y que no sé si puntualmente, sé que los dueños están en una situación crítica por unas denuncias del tema de contaminación ambiental, pero por lo que yo tengo entendido no es por ese ingenio, sino por el Santa Bárbara. Pero me imagino que, digamos, la conflictividad lo debe afectar también de alguna manera. Puntualmente el ingenio Santa Bárbara acaba de demoler hace un par de semanas. Ha licenciado a su personal y es el mismo grupo económico, empresario claro. del ingenio Ñuñoa. Sí, estaban procesados. Doctora, ¿usted qué aporte haría si llega a ser jueza desde su ejercicio profesional? Aporte al juzgado. A la visión de la justicia. Bien. Bueno, yo me estoy formando en la escuela judicial. Ya he terminado, tengo todo aprobado, todos los ejes, me falta la parte especializada. Y ahí como que nos han mostrado la necesidad de ayornar los procesos a una mayor oralidad, mayor inmediatez, aun cuando no haya ninguna modificación en las leyes actuales, sino con las herramientas que tienen los códigos, con lo que tenemos, digamos, sin ninguna modificación, introducir la oralidad en muchas instancias para acortar plazos, para simplificar cuestiones, sobre todo en materia de producción de prueba y demás, que son momentos con nudos críticos de los procesos que a veces hacen que se demoren más de la cuenta. Entonces, poniendo audiencias de vista, audiencias de prueba y demás, es como que se pueden acortar los plazos, y me parece que es importante para la gente dar una respuesta más en tiempo, digamos. Ese sería uno de los aportes que a mí puntualmente me gustaría hacer. Me gusta el tema de la oralidad, me gusta tratar de solucionar los problemas, así que me parece que la audiencia de conciliación, lamentablemente con el nuevo código que un poco ha perdido su figura, pero me parece que hay maneras en las que se las podría todavía rescatar y darle una utilidad que fue para la que fue pensada. De llegar primero a un avenimiento y si no, bueno, de depurar qué prueba es la que sirve, qué prueba no, y ahí generar un proceso de trabajo conjunto con las partes, fijando digamos, fechas límites para la producción de la prueba, o haciendo, digamos, como un proyecto de trabajo conjunto entre las partes, por supuesto, cada uno lo que le tocará, pero digamos, tirando todos para la solución del conflicto en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Doctora, la felicito por llegar a esta instancia. Gracias. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre la conciliación obligatoria prejudicial que se ha incorporado por ley, pero que no ha sido todavía reglamentada? En la parte laboral. ¿Sí? No, yo no estoy entonces de acuerdo. No estoy entonces de acuerdo que sea una conciliación, es algo entonces voluntario, no tiene, veo cómo trabaja la gente de la Secretaría de Trabajo, no me inspira, o sea, garantía. No me inspira entonces garantía. Honestamente creo que es una etapa, o sea, sí, conciliatoria, voluntaria, no tiene por qué entonces ser obligatorio, lo único que te da una seguridad real es lo judicial. Sí, mi experiencia, ¿no? Son muy pocas las veces que he podido llegar a una conciliación en la Secretaría de Trabajo. No hay entonces personal capacitado que te manejen las entrevistas. No están, entonces, a pesar de que hay alguna secretaría de conciliación que en este momento están desempeñadas por profesionales, algunos abogados, otros contadores y otros empleados
que deben tener más de 30 años de ejercicio. Y esos empleados de más de 30 años de ejercicio, que la experiencia se lo da, manejan mucho mejor la audiencia que los que tienen título. O sea, a mí no me da garantía en este momento porque no observo gente capacitada. Y la seguridad me la da únicamente la justicia. Era tu pregunta, ya. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctora, usted con la modificación del Código Procesal Laboral, Sí. ¿cree que se han acotado los tiempos en los juicios laborales mejor? ¿Cómo es su visión al respecto? Mitad y mitad. Creo que hay una opinión, o sea, para la parte, o sea, interna del Palacio, se aliviaron las cámaras que estaban muy atrasadas. Yo creo que deben ser contaditas la que no esté al día en este momento con la sentencia. No me animo a decir que haya una sala que esté atrasada en este momento. Aliviar el trabajo. Creo que el trabajo a la Corte se le va a alivianar porque todavía sigue entonces llegando lo que venimos ya con instancia única, pero se alivian mucho. Se recargó el trabajo en primera instancia. Los jueces de primera instancia están contentos con dictar sentencia, porque he tenido la oportunidad de hablar, contentos con dictar sentencia, pero la cantidad de expedientes que le entra entonces mensual los tensiona mucho. A pesar de eso, están casi al día. Sé que la primera del trabajo está perfectamente al día y los otros están dictando sentencia de expedientes que han entrado en el mes de junio. Ahora bien, ¿qué pasa? Ellos hacen un porcentaje que tienen muy poca sentencias, o sea, con recurso de apelación. Pero bueno, ¿qué puede pasar? Uno no tiene la certeza, o sea, como para tener el 100% de seguridad. Bueno, con esto vamos mejor porque no se apelan entonces la sentencia, por la calidad entonces de la sentencia. No sé si es que todas las sentencias están notificadas, porque depende del resultado, agiliza o no agiliza, a veces queda en la letra el expediente. Entonces no tengo el 100% de la certeza como para decirle, bueno, esto sí nos da la pauta. Sí, cuando llega el expediente, o sea, en apelación, sí me ha ocurrido en apelación a la Cámara, sale mucho más rápido. Yo creo que lo negativo, o sea, que le veo, es que, bueno, negativo en este momento es medio relativo, porque el cúmulo de trabajo que hay en los juzgados es muy alto. Entonces no da la posibilidad, porque la intención de volver a esta doble instancia era el que el juez tenga la inmediación, o sea, con las partes, con el expediente, que pueda tomar entonces una audiencia de testigo, que la conozca entonces a las partes. Esa parte, o sea, no se está aprovechando, pero ¿por qué no se la aprovechan? Es lo que yo pienso. Porque no tiene tiempo, entonces el juez, el cúmulo de trabajo, ¿se da cuenta? Pero sí es positivo en cuanto a que el juez, que es el que ha visto nacer, es como el nacimiento de un hijo. Lo ha visto desde el principio hasta que nace y dicta entonces la sentencia. Eso es lo positivo que tiene el expediente, que tiene la posibilidad, o sea, de conocer, tener el contacto de todo lo que ha ido pasando, o sea, de las pruebas, de las audiencias, de las discusiones que se dan dentro entonces del proceso. O sea, creo que en ese lado es positivo. ¿Y cuál no es negativo? Que a la audiencia de conciliación no va nadie. A veces ni lo profesional. Entonces eso es lo negativo, o sea, de esta vuelta ha quedado meramente formal la audiencia de conciliación. Al sacársele la obligatoriedad, no se concilia. Incluso en algunos juzgados, antes de dictar sentencia ahora,
están entonces llamando y se logra entonces la conciliación, a pesar de que no corresponde, no puede, o sea, emitir, entonces prejuzgar, no puede emitir entonces opinión, pero se están llamando a audiencia y se logra la conciliación porque ya tiene entonces todo, entonces las partes ya sabemos más o menos cómo no va a ser el resultado. Entonces ahí se apuran a conciliar. Y otra cosa que es importante también es que el tema que se está aplicando la tasa activa. Entonces eso ya, antes era la tasa pasiva, salvo una sala que no entiendo por qué, o sea, la sala 3 sigue manteniendo la aplicación de la tasa pasiva. A pesar de la Corte viene, entonces cuando viene dicte, entonces sentencia, entonces de acuerdo a las circunstancias entonces económicas que tenemos entonces hoy, porque eso lo dice reiteradamente la Corte con entonces distintos, o sea, vocales, pero la sala 3 no se da, no entiende qué es lo que es el recurso de casación, no se da por aludida, entonces sigue aplicando la tasa pasiva. Doctora, ¿usted ejerce libremente la profesión? Sí, tengo 36 años de ejercicio de la profesión. Y con esa experiencia, ¿qué piensa que puede aportar a este juzgado? Mire, yo por qué me postulo, o sea, estoy residiendo con 36 años de ejercicio, porque siempre me he vivido quejando de los jueces, del funcionamiento entonces de la justicia, entonces he decidido involucrarme. No te quejé, no saqué, el término no corresponde, que lo digo, pero no critiques, sino involucrarte. Y entiendo que es un servicio. Y como entonces servicio, o sea, no interesa el tema entonces de la retribución. Es poder entonces colaborar, entonces mejorar con mi experiencia y mi dedicación en cuanto a estudio, conocimiento entonces del derecho que me he exigido entonces para rendir los distintos concursos, porque este no es el primer concurso, o sea que yo rendo, son varios, es decir, involucrarme. Y yo creo que el juez, o sea, debe involucrarse y no encerrarse en su despacho. El juez tiene, o sea, que ser el líder entonces del juzgado. Es decir, está bien, o sea, el trabajo del secretario, del PRO, pero el juez tiene entonces que conocer todo, hacer entonces reuniones semanales, mensuales, como vea, fijarse objetivos, observar cuando llega, ¿está lleno el mostrador o está...? ¿Qué pasa? Sí, mire, hay entonces un dicho que dice, de acuerdo entonces cómo está el mostrador, es el funcionamiento entonces del juzgado. Eso le da entonces ya, entonces usted tiene que saber por qué está lleno entonces el mostrador, qué pasa entonces con el empleado. Incluso el del ordenanza, ¿se da cuenta? Usted no puede entonces llegar entonces a un juzgado con el clima que tiene Tucumán, que por ejemplo los vientos que hay entonces en el mes de agosto, hay días que te llega, está todo lleno entonces de tierra el mostrador. No puede ser ese entonces un detalle mínimo. No le digo que el juez tiene que andar como el vigilante, no es la función del vigilante, sino es la función que trabajemos en equipo, que esté abierto a recibir, o sea, opiniones de los empleados. Esto, si los oficios están demorando, pasa por esto, ¿por qué? Si ve entonces un expediente y ve el cargo que ha entrado el escrito y el día que le están pasando entonces para decretar, ¿por qué me lo pasan entonces recién? ¿Qué pasa? Y si le pone el informe en la secretaria traspapelado, una vez, dos, pero tres que se traspapelen, no. Creo que en esos detalles, o sea, el juez tiene que estar entonces presente. El juez es necesario, o sea, no es el tema entonces del vigilante, pero hacer entonces reuniones, escuchar, o sea, a los empleados, a las sugerencias entonces que puedan dar, el estar abierto a introducir entonces cambio. Es cierto que la función entonces del juez es dictar entonces sentencia, pero para que el expediente esté para dictar entonces sentencia, hay un caminito que se necesita desde el empleado, o sea, que sirve el café, desde la ordenanza, el mostrador, el que hace el oficio, el todo, para que llegue en tiempo y forma. Y no sea un trabajo eficiente que llegue a dictar sentencia dentro de los 45 días, no, sino que sea eficaz, que lo pueda dictar antes entonces de los 45 días, pero para eso necesita la colaboración de todos, solo no se puede. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Hasta luego.
Muchas gracias. ¿Cuál es el rol que tiene que tener el juez en la conciliación, en las audiencias de conciliación? Bueno, en ese punto, la verdad que la reforma que se hizo había eliminado el tema de la función del rol activo por la cuestión referida al prejuzgamiento. Yo tengo una postura, sin perjuicio, digamos, de la reforma legislativa, de que un rol activo del juez laboral es importante en las conciliaciones, porque muchas veces las cuestiones que están las partes en diferencia no tienen que ver con la cuestión de fondo, sino a veces con los montos o la forma de pagos de las indemnizaciones. Entonces entiendo que en la instancia conciliatoria del artículo 69 podría el juez tener un rol activo, por ejemplo, referido a hacer una sugerencia en cuanto a la quita de capital, formas de pago, cálculos de interés o tasa aplicable, y eso en principio no estaría implicando un prejuzgamiento. Entonces, si bien la reforma eliminó el párrafo referido al rol activo que tenían en la anterior redacción, actualmente me parece que puede seguir teniendo ese tipo de intervención entre los litigantes, ¿no? Doctor, ¿qué opinión merece la reciente obligatoriedad de la audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo? Esa fue una pregunta del concurso 133. Yo mantengo también mi posición al respecto. Entiendo que el proceso judicial ya daba suficientes herramientas para la conciliación, no solo por la audiencia del artículo 69, sino por las audiencias de adminimiento del artículo 41 y 42. Es decir, como en el proceso civil, también en el proceso laboral, resultaba de aplicación el avenimiento, tanto a instancia de parte, por imperio del artículo 41, como de oficio, lo podría hacer el juez en cualquier instancia. Entonces me parece que la instancia conciliatoria estaba, digamos, ya debidamente contemplado, ¿no? Además, al eliminarse las sanciones del artículo 69 para los casos de incomparecencia, se le quitó un poco de entidad. De todas formas, me parece que en lo que hace al DECLO, que es la ley 5650, que es lo que usted me pregunta, la estructura de la Secretaría me parece que todavía no está para la cantidad de conflictos que hay, porque esto es algo a nivel provincial, es decir, no pasa como la organización del Poder Judicial, que tenemos capital, Concepción, Montero. Acá es una repartición, una Secretaría del Estado que tiene que abarcar todas las provincias, y actualmente el número de conciliadores me parece que no daría abasto para la demanda que tendrían que, ergo, se podrían hacer más lento el proceso de inicio con el agravante de que con un proceso inflacionario y 2 devaluaciones que ya hemos tenido, se va descapitalizando el crédito del trabajador que tiene naturaleza alimentaria. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Doctora? Sí. ¿Usted Sí, doctora. considera que la doctrina legal de la Corte debe ser obligatoria? Bueno, es obligatoria. Me parece que por una cuestión de organización y de sentar ciertos criterios uniformes, y siempre teniendo como eje rector la celeridad de los trámites, desde ese punto de vista sí es positivo. Ahora, siempre es importante dejar a salvo el criterio del sentenciante, como de hecho se hace a veces en los fallos referidos a cuestiones donde la doctrina de la Corte va en un sentido y el vocal preopinante deja su opinión a salvo. Inclusive yo soy de la idea de que tendría que haber plenarios en las cámaras laborales, como es a nivel nacional, porque de esa manera es, si bien a veces, como le digo, el lugar al disenso va a estar en la medida de que cada preopinante deje asentado su voto,
me parece que puede ayudar a la celeridad del sistema, que es el mayor problema que hay en los juicios laborales, ¿no? ¿Cómo hacemos para dar mayor celeridad? Entonces, el plenario y la doctrina legal son elementos disuasivos, muchas veces, de reclamos que si tenemos los criterios de antemano ya fijados, podrían evitarse. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes.